Entre los años 2003 y 2008 ocurrieron aquí los peores delitos de que se tenga memoria en el país, contra unos 600 colombianos, entre magistrados, periodistas, abogados y opositores políticos. Interceptarles sus líneas telefónicas y sus correos electrónicos fue el menor de estos delitos. También los amenazaron, persiguieron, estigmatizaron y los siguieron incluso fuera de Colombia. Cuando esta olla podrida hedía, el DAS fue eliminado y sus directivos detenidos. Cuando por una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, algunos de estos delitos prescribieron y sus autores pronto van a salir de sus lugares de detención, vamos a hacer memoria de estos hechos en la confianza de que nunca se repitan. Como tenía un olor muy fuerte, llamé a la policía destapó el paquete y vi una muñeca totalmente descuartizada, ensangrentada, quemada. Hackeados los computadores, interceptados los teléfonos. Cuando llegamos allí, el funcionario de la fiscalía me preguntó si yo iba como víctima o como abogada de Holman, y en ese momento es que me entero que a mí también me han incluido dentro de las chuzadas. Duramos 8 meses investigando cómo el DAS estaba haciendo intercepciones ilegales a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes de la oposición. Fue un proceso de investigación muy complejo, difícil, lleno de presiones, lleno de amenazas. Y cuando decidimos publicar, pues estalló un escándalo nacional. Y realmente fue para nosotros muy difícil, porque lo primero es que hubo una negación absoluta por parte de todas las autoridades de que eso no era posible. Digamos, la estrategia de desprestigio que se hizo contra la revista pretendía que mostrarnos como si nos hubieran metido los dedos en la boca, como si hubiera sido detectives corruptos del DAS que nos habían engañado. Y a medida que íbamos investigando, pues las cosas se iban complicando. Tuvimos todo tipo de amenazas, de sufragios. Encontramos micrófonos en la revista. En el apartamento de uno de los periodistas también se disfrazaron como si fueran operarios de una empresa de teléfonos de Bogotá, hackeados los computadores, interceptados los teléfonos. Fueron más de 600 personas y la cifra es corta. En el colectivo de abogados, todos y todas, los de esta planta de personal, 70 personas, pero luego todo el círculo de familiares y amigos, todos, familiares cercanos y lejanos, todos entraron en ese escenario de persecución. Estamos hablando de una sola organización. Hay órdenes de trabajo contra 19 trabajadores de Human Rights Watch, de Vivanco para abajo, todos, ¿no? Contra la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón y toda la gente que trabaja en la Comisión Colombiana de Juristas. Si se logran involucrar en la vida, atacar a magistradas y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué podrías esperar tú como ciudadana o ciudadano a pie, o como defensora y defensor de derechos humanos en uno de los países donde aún hoy sigue siendo tan duro, tan difícil, uno de los oficios más peligrosos en la defensa de los derechos humanos? Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos, De ver si teníamos amantes o vicios, seguir a nuestros hijos al colegio, identificar también otros miembros de la familia, padres, madres, etc. Aparece también información
de salidas del país, información bancaria, información sobre folios de matrícula inmobiliaria, registros catastrales. Transmilenio, pues lo entendemos como ese parangón que tratan de hacer entre colectivo de abogados colectivo y Transmilenio, que es una cosa más grande, y por eso fue una operación que abarcó la destinación de innumerables recursos económicos a través de los gastos reservados y que implicó una persecución total contra el colectivo de abogados con el objeto de acabar con el trabajo que desarrollábamos, que fue una actividad que fue orientada, que fue ordenada desde altos mandos del gobierno nacional, incluyendo el presidente de la República y los directores del DAS. Hay evidencias grandes en el sentido de que el director del DAS estaba involucrado con esto y el subdirector Narváez incluso aparece organizando el grupo antes de que fuera vinculado como subdirector. Él era asesor del DAS desde el Ministerio de Defensa, tenía una vinculación con el Ministerio de Defensa, tal vez no como empleado, pero sí como asesor del Ministerio de Defensa, pasó a ser asesor del DAS y luego subdirector, y organizó este grupo que se llamó el G3. Pues también hay evidencias de que esto llegaba directamente a la presidencia. Eso, hay anotaciones, hay hojas en las que se dice pasar a presidencia, pasar al presidente con su apellido en concreto. Un grupo que contaba con la participación de varias subdirecciones dentro del DAS, la Subdirección de Fuentes Humanas, la Subdirección de Informática, la Subdirección de Inteligencia, la Subdirección de Contrainteligencia y obviamente entre todo un aparataje dirigido por directores y subdirectores del DAS. Este grupo tuvo como misión hacer todo un estudio minucioso de qué era el colectivo de abogados y quiénes componían el colectivo de abogados. Se dieron órdenes ilegales de esculcar absolutamente toda la información institucional que el colectivo de abogados tenía. Era establecer toda nuestra información sobre composición de la junta directiva, establecer los proyectos que nos financiaban, establecer cuáles números telefónicos tenías, interceptar ilegalmente nuestro fax, nuestros correos electrónicos. Se dedicaban a hacer de cada uno una hoja biográfica que contenía la foto de cada uno de nosotros con información biográfica, quiénes eran nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, cuáles eran, dónde hemos estudiado, cuál era nuestra actividad dentro del colectivo de abogados. Se presentaron seguimientos, se presentaron atentados contra la privacidad de las personas, se presentaron alteraciones en la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Existieron falsedades, tanto documentales como de otra índole, y a nivel ya global podríamos encerrar todas estas acciones a nivel nacional como evidencia, entre otros, de conciertos para delinquir, y en lo que tiene que ver con lo internacional constituyen sobre todo crímenes de lesa humanidad, entre otros de persecución. Se creó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que era una iniciativa de las víctimas surgida para precisamente responder a la Ley de Justicia y Paz que en ese mes de julio del 2005 pues fue adoptada por el Parlamento. Durante todo ese periodo de creación del movimiento y de sus acciones hasta el año 2008, cuando hizo la gran movilización del 6 de marzo, hubo distintos hechos de saboteo, campañas que aparecían contra miembros del movimiento, acciones en las que había seguimientos, denuncias de que, por ejemplo, en alguna seccional del movimiento en las regiones aparecían agentes del DAS y se infiltraban en estas reuniones.
En fin, una serie de hechos que parecían como ataques de fuerzas oscuras que no podíamos detectar, una permanente campaña de mostrar al movimiento de víctimas como prácticamente una creación de las FARC. Años después estalló el escándalo de las llamadas chuzadas, aparecía todos los archivos o buena parte de los archivos del movimiento de víctimas en las carpetas del DAS. Documentos que habían sido enviados por fax, correos electrónicos donde nosotros preparábamos las reuniones del movimiento. Si Alirio hacía una llamada, ahí interceptaban o empezaban a hacerle seguimiento a quien hizo la llamada. Si llegaba alguien a su casa, le fotografiaron las salidas, las entradas a su casa, a sus hijos menores de edad en ese momento. Con gastos reservados se ha establecido que por lo menos alquilaba una casa frente a su residencia o al lado de su residencia donde hacían vigilancia 24 horas de con quién entraba a su casa, quién salía, a qué hora salía él, quién llegaba, quién no llegaba, e incluso llegaron al punto de esculcar su basura para mirar si dentro de su basura había algún elemento que lo comprometiera con alguna actividad ilegal. Se ha descubierto incluso, porque hay órdenes y hemos encontrado eso dentro del expediente, que por lo menos se apropiaron de un juego de llaves de su casa y estamos completamente seguros que a su casa ingresaron con ese juego de llaves porque dentro del expediente aparece qué tenía él, qué vino consumía él o cuáles eran sus preferencias. La primera información que tuve yo fue un oficio que Gustavo Petro logró ubicar en donde mencionaba de algunos elementos del DAS estaban interceptándonos a él y a mí. Y digo, no le pusimos la atención debida fuera de la denuncia respectivas que hicimos, enviamos ese oficio, claro, en un gobierno como el de Álvaro Uribe Vélez no podíamos esperar ninguna respuesta si desde el lado de él o él, uno no sabe en este proceso quién, si él sabía o no sabía, pero desde el lado de él se ordenaron hacer este proceso del DAS. Bueno, ese mundo es un mundo muy complejo, ese mundo, digamos, de los organismos de seguridad y de las manzanas podridas que se encuentran en este caso en el DAS. Nosotros pues logramos encontrar, digamos, diferentes unidades que entre sí tenían mucha rivalidad, entre diferentes secciones del DAS, y en ese sentido, entre la rivalidad de los celos institucionales, pues muchas personas también muy corruptas, que se hacían trampas entre sí, pues nosotros capitalizábamos la información hacia nosotros, cotejábamos absolutamente todo porque entre ellos no se hablaban, entonces para nosotros era muy interesante cómo nos iba llegando la información, y ahí fuimos construyendo un poquito todo lo que estaba sucediendo, y la infiltración, pues claramente como son agentes de inteligencia, querían saber con quién más estábamos hablando, y por eso nos empezaron a seguir. Realmente se persiguió al Partido Liberal por estar en la oposición al gobierno de Uribe Vélez. Y ahí vienen los montajes contra Velasco y vienen los montajes que luego se han extendido contra Sigifredo Pérez. Pero en ese momento la persecución se desató de una forma masiva, diríamos nosotros, de carácter generalizado y sistemático. Por eso se configura un crimen de lesa humanidad. En el caso mío apareció también un informe de inteligencia, un informe que de otra parte habíamos conocido antes a raíz de una investigación de Procuraduría del año 97-98 que había sido producido por el Ejército. O sea, ahí hubo una circulación del informe de inteligencia del Ejército pasado al DAS, de seguimientos que me habían hecho en el año 97, 96, 97. Un documento que lo llaman allí perfil político en relación conmigo, es una especie de biografía comentada desde la universidad, tal vez desde la época de la universidad, anotando
pues el recorrido, la trayectoria, por lo demás con comentarios bastante positivos al final. Pasar los folios de ese expediente aterrorizaría a cualquier ciudadano del país. Que nuestras vidas familiares, personales, que nuestro trabajo de derechos humanos haya sido monitoreado, esculcado, con unos objetivos muy claros, que no era con objetivos simplemente de establecer si el colectivo de abogados José Alvear Restrepo tenía vínculos o no con organizaciones guerrilleras, sino el objetivo era neutralizar, restringir, sabotear nuestro trabajo. El objetivo era hacer montajes judiciales para involucrar al colectivo de abogados con organizaciones armadas de la guerrilla, que el objetivo era hacer operaciones encubiertas con diferentes fases de la guerra psicológica, crearnos terror psicológico para obligarnos a abandonar nuestro trabajo. El equipo periodístico de este programa, Contravía, mi familia y yo, también fuimos víctimas de una serie de intimidaciones, seguimientos y amenazas. Hoy tenemos la prueba de que varias de estas acciones en contra nuestra, de mi familia, del equipo periodístico de Contravía, fueron orquestadas y dirigidas desde el DAS, por el grupo denominado G3. Estuvo sometido a una vigilancia permanente. Y no obstante esa vigilancia permanente a la que estuvo sometido, fue objeto de amenazas, fue objeto de persecuciones pues ampliamente conocidas por todo el país. Que quienes estamos aquí fuimos unos de quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal, sobre los crímenes que hemos denunciado. Y como uno de los objetivos era judicializar, hacer montajes para tratar de vincular al colectivo de abogados con miembros, con grupos guerrilleros, entonces se dieron la tarea, porque eran montajes lo que pretendían, de hacer unas especies de fotomontajes para establecer si integrantes del colectivo de abogados podrían ser miembros de la guerrilla. Ellos seguramente tendrían en su interior fotografías de miembros de la guerrilla y por lo menos a nuestros periodistas hicieron ellos les dicen un estudio morfológico para establecer si nuestra periodista pertenecía a un grupo guerrillero. Recientemente descubrí la existencia de instrucciones oficiales del DAS para amenazar a mi hija en el año 2004, cuando ella tenía 10 años de edad. Esas instrucciones son absolutamente claras, particulares, en el sentido de anunciar no solo su muerte, sino también su violación sexual y su descuartizamiento. Esa llamada se dio en forma real en noviembre del año 2004 y fue el final de una serie de amenazas intimidatorias que recibí durante todo ese año. Hoy existen pruebas judiciales en el sentido de que el DAS, que responde directamente a las órdenes del presidente de la República, estaba detrás de todas esas amenazas que se dieron en razón de mi labor de investigación en el caso del periodista Jaime Garzón, asesinado en el año de 1999. Por lo tanto, hoy responsabilizo en forma directa al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de la comisión de esos actos criminales por parte del DAS, no solo contra mí, sino contra más de 300 personas en este país durante su gobierno. Hago un llamado a funcionarios honestos del DAS, a funcionarios y exfuncionarios dignos del DAS, que tenemos la plena certeza de que guardan hasta el día de hoy archivos, fotografías, videos ordenados por el G3, ordenados por José Miguel Narváez, para que los publiquen, Solo así, o por lo menos es una de las formas contundentes de romper la impunidad. Uno de los hechos más cercanos en el tiempo a este fue el intento de un procesamiento ilegal del que fue víctima Holman Morris por estar cubriendo precisamente el ejercicio del periodismo.
Y por lo que nosotros estuvimos hace 2 días, ahí en ese sitio habían 2.000 personas. En ese contexto, quien era el presidente de la República en la época, salió a los medios de comunicación señalándolo de ser una suerte de adalid de algunas acciones supuestamente ilegales. Él simplemente estaba haciendo gestiones como las que usted está haciendo en este momento, siendo el cubrimiento de una noticia, de un escenario que requiere ser difundido a la opinión pública. En ese momento se le intentó procesar, en ese momento adicionalmente fue víctima de una discusión, a mi juicio un poco complicada, sobre las medidas cautelares que él tenía, porque se trató de utilizar este evento para quitarle medidas de protección. Y luego es que viene el escándalo de lo que se conoce como las chuzadas del DAS, evidencias de crimen de lesa humanidad y persecución. Y la primera pregunta que nos hicimos en ese momento fue, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Y Holman no se evitó que fuera víctima de las amenazas. Está consignado y está evidenciado el seguimiento permanente por agentes del Estado e incluso el comprometimiento de su visa. Ustedes recuerdan el escándalo del retiro de la visa de Holman y de cómo en las mismas acetas y en los mismos cuadernos de las chuzadas del DAS se observó que una de las labores que se promovieron dentro de estos grupos insertados en el Estado, pero actuando obviamente desde la ilegalidad, era lograr y buscar que se le retirara la visa de Estados Unidos. Descubrimos una campaña que había sido montada desde el DAS en la que se daban órdenes con firma de los responsables del DAS de hacer esas campañas. Imprímase 3.000 volantes con fotografías en las que había hechos que eran responsabilidad de la guerrilla, achacándole esto al movimiento de víctimas, ¿no? Edición de un video, financiado todo con los recursos públicos y dineros del DAS, y órdenes a los dirigentes, a los jefes seccionales del DAS, pidiéndoles que hicieran labores de inteligencia, labores de saboteo, labores de infiltración de los actos del movimiento. Fue una época muy, muy difícil y llena, como digo, de seguimientos, de amenazas, de hackeo, etcétera, pues porque ellos querían saber exactamente con quién estábamos hablando dentro del DAS. Y pues claramente en ese mundo, si se revelaba una fuente, pues peligraba la vida de esa fuente. Llama la atención que en las carpetas que corresponden a la Comisión Colombiana de Juristas hay unas páginas que faltan en diversos momentos, que evidentemente sustrajeron, no sabemos a qué corresponden. Cursos de acción en contra de Holman Morris. Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de las siguientes actividades: comunicados, inclusión de videos que nos asociaran con la guerrilla de las FARC y gestionar la suspensión de nuestra visa. Eso era, reitero, lo que hacía el G3 del DAS, con sus dineros, con sus impuestos. No están probadas. No hay una sola interceptación probada. La interceptación de correos electrónicos. No le entiendo. Hubo correos electrónicos dentro de toda esta investigación de las chuzadas que estuvieron intervenidos, correos electrónicos de periodistas, de magistrados, de ONGs que estuvieron... Existen documentos en las acetas que quiero hacerle una salvedad. Acetas que no fueron manejados como debe ser, porque nunca la Fiscalía nos quiso decir que no eran originales. El 99% de las acetas son fotocopias, son faxes ilegibles. El DAS tenía un manual para sus agentes para, digamos, que supieran cómo amenazar, cómo generar terror e intimidación, cómo generar campañas de desprestigio, que fue en gran parte también lo que se trataron de hacer con la Corte Suprema de Justicia en su momento, esa campaña de amedrentamiento por la vida, digamos, de los familiares y el entorno familiar de muchos de los magistrados. Pues fue una época oscura de la historia de Colombia. Nos sometimos a una trashumancia, a estar de despacho judicial en despacho judicial, acompañando a Holman, a Juan Pablo Morris, a rendir las declaraciones, preguntándonos acaso quién podría haber sido la persona o los responsables o las responsables de estos hechos de seguimiento en su contra. Parece una orden en la que se
se dice que se debe imprimir una hoja a nombre del Frente Manuel Cepeda o con el logo con la foto de mi padre, apoyando el movimiento de víctimas, una cosa hecha por el DAS, y resulta que en el momento en el que los agentes del DAS, encubiertos de, digamos, personas del común, están repartiendo la hoja, llega un gente de la policía y los detiene. Y aparece en los archivos del DAS toda la historia de cómo tienen que después hacer para liberar a sus propios hombres. Me acuerdo que dentro de los documentos que hay la chuzada estaba inclusive la alta consejera de las Naciones Unidas en una visita que hizo a Colombia, le hicieron seguimiento, habían fotos con ellas, con el colectivo Alvear. El planteamiento de ellos era que tenía que crearse y garantizarse que la destabilización de la gente de la izquierda ante todo el polo democrático. El fenómeno va mucho más allá de la chuzada. La chuzada es una de las múltiples acciones a través de las cuales se realizaron estas actividades ilegales de hostigamiento y de seguimiento a las organizaciones de derechos humanos y a defensores y defensoras de derechos humanos y a otras personas también, que pueden incluso ser actos preparatorios de conductas más graves, como tentativas de homicidio, tentativas de desaparición. Llegando a mi casa, me atraviesan dos vehículos, se bajan varios hombres armados con sus ametralladoras, con pistolas, rodean el carro, me dicen que abra la puerta, que me baje. Y posteriormente, pues yo en medio de mi angustia, algo me dijo no y logré huir del lugar de los hechos. Sentí un golpe en el vidrio del conductor y cuando llegué a mi casa inmediatamente llamé a la policía estableció que había unas fisuras en el vidrio blindado del carro y ese carro fue llevado al DAS. Después se estableció que había sido un golpe contundente. Yo en ese momento no sabía si había sido un disparo, lo único que sentí fue un golpazo. Pero la angustia mía siempre sería un acto de delincuencia común, sería otra cosa, y después establezco que es otra cosa, porque días posteriores a ese atentado de que fue víctima, empecé a recibir llamadas en mi residencia, ponían niños a reírse a carcajadas, llamaban 10 y 20 veces al día a mi teléfono personal, y como más o menos a los 20 días de esos hechos, en el momento en que la empleada iba a recibir a mi hija, que en ese momento tenía 5 años de edad, un taxista la abordó, le dijo que si ella iba a recoger a la niña de Soraya Gutiérrez y esperó durante varios minutos a que mi hija saliera del carro y luego lo siguió. Entonces la situación me llegó a considerar que la situación de lo del carro no era un hecho aislado, no era un acto de delincuencia común, porque siempre uno prefiere pensar que pudo haberse tratado de eso asociado al tema de los seguimientos a mi hija, lo que obviamente obligó a tener que abandonar mi casa, desplazarme. Nuevamente regresé a mi casa, ya para ese año había sido nombrada presidenta del colectivo de abogados y recibí un paquete en mi casa, un paquete remitido por Servientrega, un paquete que venía con la dirección de mi ciudad natal, con una casa donde yo viví cuando era muy niña, dirigida supuestamente con el nombre de mi padre. Como tenía un olor muy fuerte, llamé a la policía destapó el paquete y vi una muñeca totalmente descuartizada, ensangrentada, quemada, con sus partes íntimas como quemadas, que es también un poco la forma de a ti quebrarte psicológicamente, decir, mire, lo que ha ocurrido en este país en medio de lo que ha sido la criminalidad cometida por estructuras paramilitares a través de la motosierra, descuartizar, quemar, y esa muñeca representaba eso en ese momento. Entonces para mí, y una nota que decía, usted tiene una familia muy bella, no la sacrifique.
empezaron a tomar sentido los seguimientos hacia los niños, que es para mí fue uno de los aspectos más duros, ¿sí? Los seguimientos frente a las niñas y a los niños por parte de los victimarios, niñas y niños que llegaban donde sus papás o donde sus tíos y decían: unos señores malos me estaban esperando desde la salida del colegio, querían que yo los viera, llegaban aterrorizados y luego se encontraban las evidencias de todas estas acciones dentro de los acetas. Cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Al tiempo que él hacía esas declaraciones públicas, empezaron a aparecer panfletos en la ciudad donde decían por qué ladran los perros, un panfleto de supuestas estructuras paramilitares donde amenazaban y declaraban objetivo militar a integrantes del colectivo de abogados. Y entonces, como una forma también de visibilizar el tema de la situación de defensores de derechos humanos, pero también la situación del país en materia de derechos humanos, se hizo una misión donde vino la Premio Nobel de Paz en ese momento, que era la Premio Nobel Shirin Ebadi, la iraní Shirin Ebadi. Encontramos en esas acetas del DAS todo el seguimiento que hubo contra esa misión, los pasaportes, copias de los pasaportes de la Premio Nobel, de los integrantes de la misión que venían con ella, de las fotografías cuando ellas llegaban aquí al colectivo, en los eventos públicos que hicieron. Es decir, fue un seguimiento absolutamente pormenorizado de muchas actividades del colectivo de abogados. Aquí hay comprometidos crímenes internacionales que hasta el momento en que yo me dediqué al adelantamiento de estos casos no han sido debidamente reconocidos, además porque frente a eso ha habido una gran dificultad, y es que en Colombia establecido a nivel normativo nacional, usted no encuentra que los crímenes de lesa humanidad se encuentren establecidos. Claro, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han hecho una labor muy interesante reconociendo la necesidad de que estos crímenes deben ser por lo menos afirmados o sostenidos en las sentencias. Pero mientras usted ve que los crímenes de guerra de alguna forma están reflejados en el Código Penal, los crímenes de lesa humanidad no. Y el crimen de lesa humanidad de persecución, en lo que corresponde al caso, por ejemplo, de Holman Morris, o el de tortura psicológica, que es evidente, esos casos hasta el momento en que yo adelanté los procesos no habían sido desarrollados. Eso no lo hacen 10 personas, son cientos de funcionarios del DAS involucrados en esto. Así que no me cabe la menor duda que el director del DAS estaba al tanto de esta situación, y vaya uno a saber más arriba en la escala del Estado. Una cosa de estas no puede ocurrir en una agencia de seguridad que depende de la Presidencia de la República sin conocimiento del jefe del Estado, creo yo. Ahora, llama mucho la atención que paralelamente a esas campañas en el DAS, los funcionarios del más alto nivel del gobierno estaban haciendo declaraciones públicas muy concordantes con estas campañas. El señor José Obdulio Gaviria, que era en ese entonces asesor del presidente Uribe, estaba permanentemente azuzando en la opinión la idea de que el movimiento de víctimas era ni más ni menos que una seccional o un frente guerrillero. Todo esto se montó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y yo estoy convencido de que este señor Moreno, que falta todavía por definirle la situación, y la gente que estaba en la presidencia de la República, que la Matajari y todos sus compañeros que eran del DAS y denunciaron lo que pasaba, tenían que ver con este proceso. Eso era montado desde allá, montado por una cabeza no aislada del secretario de la Presidencia de la República. Eso era un combo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de tratar de estabilizar. Es más, alguna vez me comentaron que el señor Uribe en su finca, el ubérrimo, le dijo a unos congresistas: tengo calladito el del sombrero, porque a raíz de la preliminar de la FARC, a mí me tocó declararme impedido en muchas discusiones que se daban en el Congreso, y eso opacó indudablemente mi papel en el Congreso. El daño que se ha hecho es un daño muy grande a mí, a mi familia, y el cual nos ha costado recuperarlo con amigos de psicólogos, con gente, porque además hoy mi hija menor tiene 14 años, pero cuando esto empezó,
Mi hija menor apenas tenía 7 u 8 años de este proceso, o sea que ha vivido la mitad de su vida involucrada en toda esta situación que se montó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Desde el comienzo del gobierno de Uribe hubo mucha discusión acerca de la organización de los servicios de inteligencia. Se especuló con la posibilidad de que Pedro Juan Moreno, quien había sido secretario de gobierno del presidente Uribe en Antioquia, fuera nombrado director de una nueva central de inteligencia, incluso para la cual se consignó un nombre, CENIT, Centro Especial de Inteligencia y no sé qué, CENIT. Y alcanzó a haber declaraciones públicas entonces en las cuales se decía que uno de los objetivos centrales de esa central de inteligencia era hacerle seguimiento a las organizaciones de derechos humanos. Todo conduce a la presidencia de la República al máximo nivel. Esto es la típica obra de un aparato criminal organizado de poder. Muchísimas personas con mucho poder que actuaron en diversos órdenes. Ustedes ven que mientras las víctimas tenían un control permanente sobre su pecunio, sobre sus cuentas, había otras personas encargadas de saber de sus viajes en el exterior. Las personas a su vez fueron seguidas en el extranjero. Se trataron de crear organismos en el extranjero para atacar a quienes defendemos los derechos humanos en Colombia. Muchas y muchos fuimos víctimas de presiones en el exterior. Se perseguía a la familia. En el caso de varias ONGs, por ejemplo, todas las personas y todos los que llegaban a estas organizaciones de derechos humanos eran también a su vez vigilados. Era atroz ver cada aspecto de su vida, donde has estudiado el colegio, el bachillerato, quiénes eran tus amigos, tus amigas, unas supuestas caracterizaciones sociales de las personas, inventaban unas cosas. Bueno, a pesar de que tenían los teléfonos, pues tampoco había mucha exactitud en las informaciones recopiladas sobre las víctimas. Ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación de las Fuerzas Armadas permanente, nos paralizan la política de seguridad democrática. La Comisión de Investigación y Acusación es un órgano que nunca va a producir, como no lo ha producido hasta ahora en su historia, una decisión de acusación de algún jefe de Estado. En el caso de Álvaro Uribe yo documenté más de 280 expedientes ante la Corte Penal Internacional que en este momento duermen el sueño de los justos, o mejor, de los injustos. Hacia octubre de 2009, luego de haberse iniciado las acciones, la Fiscalía encontró información en medios electromagnéticos en el DAS, o sea, discos duros y otra clase de discos, y la incorporó al proceso. Y hasta el momento no se ha revelado el contenido de esto. Nosotros hemos solicitado insistentemente que se revele el contenido de esos documentos que son abundantes y no hemos logrado que lo den a conocer. Bueno, quiero decir con todo esto que de parte de la Fiscalía ha habido una lentitud muy grande en el desarrollo de los procesos y hasta cierto punto ocultamiento de la evidencia, de la totalidad de la evidencia que se ha recaudado en esta materia. Utilizaron una buena cantidad de recursos, utilizaron todas las seccionales a nivel nacional. Cuando nosotros encontramos aquí todas las órdenes a las seccionales de Arauca, de Córdoba, de Santa Marta, de Cartagena, de Cali, para que pusieran a integrantes de esas seccionales a hacer seguimientos a actividades que el colectivo tenía. Por ejemplo, el colectivo de abogados hizo una misión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vino en ese momento la relatora para la libertad de expresión, Susana Villarán, vino a Colombia a conocer la situación de derechos humanos. Y entonces, en el marco de esa misión, hubo actividades en
en Valledupar para entrevistarse con las comunidades indígenas cancuamas que el colectivo Abogados acompaña por la situación de exterminio a las que se han visto sometidas, y esas reuniones hubo órdenes para infiltrar la toma de fotografías que se trató en la reunión, y allí entraron funcionarios del DAS a hacer ese trabajo encubierto de lo que estábamos haciendo. Fuimos a acompañar a Holman a declarar en el búnker de la Fiscalía, y yo, como era mi deber, pues tratando también, él estaba muy acongojado, era una situación, él estaba muy triste sobre todo por la situación de su familia, de sus hijos aparecía la vigilancia en los colegios de niños, una niña y un niño, o sea, cosas completamente sin sentido. Y yo trataba de consolarlo un poco en su situación, ¿no? Decirle que incluso tras las amenazas que él había padecido con anterioridad, los señalamientos que acababa de subir con el tema de la Unión Penella, el cubrimiento de esta operación de liberación, pues que esto se hubiera conocido, pues que de todos modos podría contribuir a su seguridad, ¿no? Cuando llegamos allí, el funcionario de la Fiscalía me preguntó si yo iba como víctima o como abogada de Holman, y en ese momento es que me entero que a mí también me habían incluido dentro de las chuzadas. Y ya después la Fiscalía me informó mediante un comunicado que había muchísima información, seguimientos y pues algunas situaciones, digamos, de presión que yo sufrí, por ejemplo, en el exterior, en unos viajes, en el desarrollo de unas misiones humanitarias, pues tenían una explicación ahí, había un compromiso entre funcionarios del DAS y funcionarios extranjeros, donde avisaban que yo iba a ir y que me atendieran como en efecto me atendieron. Esa situación en su momento fue puesta en conocimiento del Estado. La canciller Carolina Barco afirmó que la canciller de ese momento, que iba a hacer las gestiones pertinentes, pero finalmente, pues, digamos que lo que se hizo dentro del proceso en lo que a mí corresponde fue, pues, ejercer como defensora de los derechos de las víctimas. La Comisión de Investigación y Acusación que existe desde hace décadas solamente ha producido en toda su historia una acusación que no prosperó. Así que es evidente que ahí lo que va a reinar es la impunidad. El proceso del DAS se está cayendo en este momento. Hay un aparato, una fuerza poderosa que está llevando este caso a la más terrible y completa impunidad. Solamente el hecho de que la Corte haya prescrito lo actuado o lo denunciado en el caso de Jorge Noguera como director del DAS durante los años 2003 a 2005 quiere decir que deja sin piso y sin fundamento todo lo actuado por el G3 del DAS, el aparato más criminal y tenebroso conocido y documentado por la prensa, denunciado por la prensa de los últimos años. Digamos que hay un interés dentro del propio Estado de que esos crímenes no se conozcan, de que los organismos de control no actúen, de que la justicia no funcione. Y eso pasó aquí. O sea, realmente todo se vino a conocer fue en febrero del año 2009, cuando la revista Semana hace el escándalo. ¿Y qué pasó? Pues que antes todo el Estado estaba sometido por lo que Uribe Vélez llamaba el Estado de opinión y no el Estado de derecho, y por lo tanto se impedían las investigaciones. Entonces nosotros decimos, hay crímenes de Estado. La prescripción no debería, en todo caso, contar como la prescripción frente a un funcionario público que comete un delito cualquiera, por interés personal. O sea, que estamos hablando de funcionarios que cometieron delitos por órdenes que venían de arriba, y como crímenes de Estado los plazos de prescripción deberían ser diferentes y solo empezar a contar
desde el momento en que se supo que eran agentes estatales los que estaban cometiendo los crímenes. Sobre eso no hay jurisprudencia en Colombia. Le estamos diciendo a la Corte, tiene la posibilidad de establecer una jurisprudencia sobre ese tema. Lo único que uno esperaría como ciudadano y como periodista después de haber denunciado lo que pasó es que la justicia entre con todo su rigor, con toda su capacidad de investigación y que caiga todo el peso de la ley. Para que eso no vuelva a ocurrir. Yo creo que es uno de los capítulos donde uno puede decir esto no puede volver a pasar en Colombia, ni en ninguna democracia, y menos en la democracia colombiana, donde lo que tenemos que hacer es, si queremos reconciliarnos, es sentarnos, mirarnos a los ojos, realmente estando dispuestos a respetar la diferencia, a tener una visión, digamos, plural y yo creo que sensata frente a lo que nos diferencia. Entonces, yo creo que la justicia en esto juega un papel fundamental y que haya prescrito alguno de los delitos, pues me da mucha tristeza que eso esté pasando en un caso tan emblemático en la realidad colombiana. Es indudablemente lamentable. Considero que es una equivocación. Probablemente no es atribuible a la Corte en su totalidad. Lo criticable es el hecho de que se haya calificado la conducta únicamente como una escucha telefónica indebida, como una interceptación telefónica ilegal. Ha debido calificarse la conducta en una forma mucho más integral. El ejercicio criminal que se hizo en el DAS debe ser considerado un crimen de lesa humanidad, y los crímenes de lesa humanidad no pueden ser tratados con el mismo criterio de los delitos ordinarios, deben recibir una atención prioritaria. Un hecho tan grave, tan escandaloso, tan masivo como el que se presentó en contra de los opositores, de los jueces, de las altas cortes, de periodistas muy destacados, de defensores de derechos humanos, pues no debe ser guardado en un archivo, sino precisamente debe ser objeto de una atención prioritaria. Es grave que se permita la prescripción de este proceso, que Bernardo Moreno no le suceda nada y que los otros que fueron también secretarios y asesores de la presidencia que tuvieron que ver con esto no pase nada, que toda esa gente que cada día aparecen más la gente que rodeaba a Álvaro Uribe Vélez, que tenían que ver con todos estos delitos cometidos, con todas estas relaciones con paramilitares, etcétera, etcétera, con todos estos delitos que hicieron con la Yidis, etcétera, todos terminen no pasándoles nada, porque la justicia colombiana permita que eso prescriba. Esta decisión de la Corte Suprema tiene esa parte, tiene la parte de prescribir de alguna manera esta parte de las investigaciones, pero también tiene algo interesante, y es la posibilidad de configurar en lo que se conoce como las chuzadas, las interceptaciones ilegales, un delito de tortura. Las personas que han sufrido este tipo de victimizaciones son personas que han vivido con zozobra, que se han sentido permanentemente amenazadas, invadidas en su privacidad, intimidadas, y la Corte propone que ahí se configura un delito de tortura, y esto es algo que también la unidad de contexto y análisis de contexto de la Fiscalía ha venido explorando. Entonces, creo que ese es el llamado es a continuar las investigaciones por este delito. Estos periodistas y mujeres también periodistas han sufrido muchísimo, no creen en el Estado, no creen en la libertad de expresión, no creen en las garantías, y estamos aquí, Comunidad para las Víctimas, para demostrarles lo contrario, mostrarles que el Estado hoy reconoce, respeta y sobre todo fomenta la libertad de expresión. Creemos que para la reparación y reconciliación finalmente que queremos todos los colombianos, reparar a los periodistas víctimas del conflicto es una obligación. Igual el Estado va a ser condenado, o sea, ahí no hay duda ninguna. Digamos, el efecto práctico es más bien sobre los montos de las penas.
de si se van a favorecer con penas muy benignas en comparación con los que confesaron y con los que se sometieron a la justicia. Estoy hablando del capitán Jorge Lagos de la Armada Nacional, del capitán Fernando Tavares de la Armada Nacional, de Gustavo Sierra y de otros que se sometieron a la justicia, que confesaron los crímenes, que han contribuido a las investigaciones penales, y ellos van a resultar, en últimas, con penas superiores a aquellos que se negaron a colaborar con la justicia. Desafortunadamente, en los procesos judiciales empieza a pasar de todo, muchos se empiezan a enredar, otros prescriben, hay presiones, pues digamos, sobre todo cuando hay gente poderosa involucrada, y ahí es donde muchas veces las cosas se empiezan a enredar. Pero digamos que yo creo que hace falta muchísimo más justicia frente a ese tipo de casos emblemáticos, simbólicos, históricos. La Corte Suprema de Justicia ordenó en la misma decisión donde prescribe esos delitos a favor de Jorge Noguera Cotes que se investigue supuestas amenazas y atentados contra el colectivo de abogados, contra los integrantes del colectivo de abogados. O sea, después de 6 años que encuentran todo esto, ¿cómo va a ser posible que hasta ahora vengan a decir que empiecen a investigar? Difícilmente podrían haber accedido a un escenario, incluso a nivel probatorio, tan interesante como es observar los folders donde se guardaban las órdenes de seguimiento, las órdenes de persecución, las órdenes de ataque contra las víctimas, tener esta prueba documental, haberla encontrado ¿en dónde? Nada menos que en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que después de eso vinieron varios funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y bajo la grada del juramento han decidido contar lo que vieron. Y a pesar de que todo eso está dado, de que toda la evidencia está reconocida, de que las responsabilidades son prácticamente ya señaladas, que esto quedará en la impunidad, sería absolutamente lamentable. Diría yo que es el momento de retomar este caso y denunciar profusamente la impunidad que viene reinando sistemáticamente en el caso de las chuzadas del DAS, el exilio de María del Pilar Hurtado, el hecho de que el señor Aranguren en primera instancia haya sido absuelto, en fin, una gran cantidad de hechos que hacen pensar que hay una decisión de Estado para que este caso quede en la más terrible impunidad.